Quería decir 4 cajas. Un pistolero llega a un pueblo llamado San Miguel en la frontera de México y descubre que está dominado por dos familias enfrentadas entre sí, los Buster y los Rojo. El pistolero aprovechará esta situación para hacer dinero fácil, ofreciendo sus servicios a las dos familias, indistintamente, metiéndose en un juego muy peligroso. A finales de la década de los 50 surgió un subgénero dentro del western llamado Spaghetti Western, nombre dado a las nuevas películas nacidas en Europa, que se atrevían a recrear el clásico western americano con un estilo más realista. Sin embargo, no fue hasta 1964 cuando, gracias al estreno de Por un puñado de dólares, protagonizada por Clint Eastwood y dirigida por el italiano Sergio Leone, cuando el spaghetti western se convirtió en un subgénero que arrastraba masas, consiguiendo un éxito en taquilla a nivel mundial. Esto daría pie a otras dos producciones más. La muerte tenía un precio, también llamada Por unos dólares más, en 1965, y El bueno, el feo y el malo en 1966, formando la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares nos cuenta una historia simple y concisa. Clint Eastwood se pasea por un pueblo aprovechándose del enfrentamiento de dos bandas, un pueblo en el que parece ser que el enterrador es el que consigue más beneficios. Nos introducimos en la historia con un ambiente frío y morboso, gracias a los personajes de aspecto sucio y una forma de ser malvada y codiciosa, relatándonos la historia con unos mínimos diálogos, permitiendo actuar más a una simple mirada o a una acción acompañada de una nota musical, cuya banda sonora corrió a cargo del compositor italiano Ennio Morricone. Destaca principalmente la interpretación tanto de Clint Eastwood encarnando al hombre sin nombre, como la de Jean-Marie Volonté encarnando al enloquecido Ramón, un trabajo increíble. Eso sí, acompañados de unos secundarios que dan el toque final a toda la atmósfera, aunque el director hace todo lo posible para convencernos de que el hombre sin nombre no tiene moral. De hecho, parece ser un hombre malvado y codicioso, que está dispuesto a hacer cualquier encargo por un buen precio, diciendo que no trabajo barato. Solo en un breve momento lo vemos como es realmente, y es cuando rescata a Marisol, su hijo y su esposo. Con un puñado de dólares, Leone hizo un western innovador, que la mayoría de la gente no había visto nunca, donde no se habla demasiado, y casi toda la historia se basa en imágenes, donde la mayor parte de lo que sucede lo vemos a través del personaje de Eastwood, destacando las escenas de los enfrentamientos, en las que el director usa múltiples primeros planos de la cara de los personajes para crear más tensión. Por un puñado de dólares hizo de Sergio Leone uno de los directores más grandes de todos los tiempos, además de hacer famoso a Ennio Morricone, llegando a ser posiblemente el compositor de bandas sonoras más brillante de todos los tiempos. Nos dio a conocer a Jean-Marie Volonté como uno de los mejores villanos y catapultó la carrera de Eastwood con su recién creado personaje El hombre sin nombre, replicado en multitud de ocasiones, con su típico vestuario, su puro en la boca y esa mirada característica que Eastwood utilizaría en interpretaciones posteriores, además de hacernos ver uno de los mejores regresos de un héroe después de recibir una brutal paliza. Una idea usada en infinidad de películas. La primera impresión que se lleva uno al ver Por un puñado de dólares puede ser muy realista y brutal, con esas impresionantes escenas grabadas lentamente, con grandes tiroteos y primeros planos de personajes cubiertos de porquería y sudor. Aunque en realidad es un relato con un fondo de moralidad, el hombre sin nombre podría considerarse un ángel vengador que protege a los débiles mientras se enfrenta a los crueles y poderosos, eso sí, sacando un beneficio por todo ello. El personaje del hombre sin nombre lo llevaría Clint Eastwood a películas posteriores. Además de la trilogía del dólar, aparecería en Infierno de cobardes o en El jinete pálido. Por un puñado de dólares podría ser descrita como una de las películas más importantes del western, que dio pie a una tendencia en el género, potenciando el spaghetti western a su mayor expresión.